Pues reitero, nuestra clase 50, vamos a estar analizando algunos datos bien interesantes por cada uno de los capítulos, ¿no? El capítulo 16 propiamente vamos a estar analizando cómo fue la muerte de algunos de los líderes del pueblo judío, y también parte del pueblo rebelde fallece precisamente por un golpe de estado, le vamos a llamar, en contra del sacerdocio arónico, que ya en el capítulo 17 vamos a entender por qué reverdece la vara de Aarón desde una perspectiva aplicada a la historia de Israel, a los problemas religiosos que se estaban teniendo en la época, pero también vamos a entender la cristología que está detrás de todo este proceso de por qué reverdece la vara de Aarón. Recordemos que cuando nosotros estudiamos en el libro del Éxodo, y hago breve comercial, no se puede perder esas clases que estamos dando de Éxodo, están de verdad preciosas. Nos damos cuenta que en el Arca del Pacto se encuentra localizada una urna con maná, el decálogo y la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto tiene una simbología en relación con el Señor Jesucristo. El día de hoy lo vamos a ver a grosso modo, pero en las clases de Éxodo nosotros estamos trabajando muy a detalle con esto. Entonces, no se lo puede perder. Esto está maravilloso. Capítulo 18. Vamos a estar estudiando las instrucciones que reciben los levitas referentes al ejercicio del sacerdocio. Si se dan cuenta, estos 3 capítulos que acabo de enumerar son capítulos que le están dando mucho énfasis al ejercicio sacerdotal, a la vida religiosa, tiene que ver con las cuestiones políticas del pueblo de Israel, pero también vamos a estudiar cómo esto pues, está relacionado con nosotros, ¿no? Recordemos que el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio y una nación santa. Entonces hay que entender cómo es que estas instrucciones o parte de estas instrucciones se aplican a nuestra vida. Capítulo 19 habla sobre la purificación de los inmundos. Recordemos que este libro es un libro también de corte histórico. Gran parte del libro, de hecho, tiene este género literario y sí es necesario estudiar, por lo menos a grosso modo, sobre qué es lo que escribe, ¿no? Sabemos que algunas de las secciones ya no se aplican para nosotros, pero eso no quiere decir que no sea importante estudiarlas. Ahora, el capítulo 20 está también relacionado con el capítulo 19. Aquí vamos a recordar un poco sobre algunos de los elementos rituales que tienen que ver para la purificación de los inmundos, como es el agua. Posteriormente, Primera de Corintios, se hablará de que Cristo es la peña que le dio agua al pueblo de Israel y vamos a estar entendiendo por qué, pero desde los textos hebreos. Aquí cabe señalar que no es lo mismo, lo voy a decir igual más adelante, pero no es lo mismo, mis amados hermanos, la peña de Oreb que la peña que es descrita en este capítulo. No es lo mismo. Aquí va a haber alguna diferenciación histórica. Hay algunos puntos de los teóricos donde dicen que sí lo era, otros dicen que no lo era. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia. Porque lo importante, y eso quiero que lo entendamos, incluso no sería saber si sí era o no era la misma peña, sino lo que produce en la simbología. Sabemos lo que simboliza el agua, lo que simboliza la peña, los golpes que recibió la peña, el instrumento con el que fue golpeada. Entonces, todo esto vamos a remembrarlo con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana o tarde en sus países y pues le rogamos al Señor que nos lleve de su mano en esta clase. Amén. Para eso vamos a estar leyendo, como es costumbre, diferentes porciones de las Escrituras.
Y de manera general quiero que nosotros recordemos lo que dice el capítulo 16. El capítulo 16 nos habla acerca de la muerte de los líderes y del pueblo. Cuando nosotros nos empezamos a percatar que toda la mortandad inició por una cuestión eh, que tenía que ver con el egocentrismo del pueblo, con saber quién se quedaría en el sacerdocio, pues ya estamos empezando como a aterrizar un poquito en cuestiones que desgraciadamente todavía estamos viviendo. En las iglesias hay una guerra en algunas ocasiones, no siempre, ¿verdad? Pero de egos, acerca de quién debería de tener un cargo pastoral y demás. Entonces, podemos ir como anclando este tipo de cosas para poder discernir si nuestras actitudes son las adecuadas o no lo son. Entonces, quiero que veamos, por favor, esta sección a detalle. Este capítulo nos habla de lo que fue la rebelión de Coré. Sabemos que él junta a otras personas del pueblo para poder conseguir incensarios, para poder delante del pueblo tratar de demostrar que no solamente Aarón y Moisés pues eran llamados por Dios, sino que entre comillas todos podrían formar parte del sacerdocio. Aquí vemos que la ira del Señor pues se enciende en contra del pueblo. Moisés y Aarón interceden para que el pueblo no perezca. Y bueno, ya vemos que el juicio del Señor se desata a través de los versículos 23 al 33 y el pueblo empieza a tener temor. Es interesante observar que Dios da indicaciones sobre los incensarios que se habían ocupado y todo este capítulo realmente no es como tan complejo de analizarlo, por eso es que estamos yendo un poquito rápido. Pero lo que debemos entender de este capítulo y que vamos a anclarlo con el siguiente para poder aterrizar en una primer sección es entender que el pueblo estaba molesto porque Moisés y Aarón estaban dentro del sacerdocio. O sea, Coré no estaba conforme. Hay que recordar un poquito que estos problemas que tienen que ver con el gobierno, con los sistemas de gobierno, con los sistemas donde se busca oprimir al pueblo, ya los estudiamos desde el libro de Génesis. No recuerdo ahorita el nombre de este varón, pero este varón que construye Babilonia, por algunos teólogos también es identificado como el hombre que crea el sistema del Estado que permite oprimir a las personas. Entonces, si entendemos esto desde la política, nos vamos a dar cuenta entonces que Coré no es que estuviera celoso porque se guardara la santidad en el sacerdocio. Él lo que buscaba era un puesto donde podría lucrar, puesto que pensaba que esto pues era lo que estaba haciendo Moisés o lo que estaba haciendo Aarón, porque recordemos que ya en el libro de Levíticos habíamos estudiado que a ellos se les permitía obtener algo de lo que ofrecía el pueblo. Ahora, recordemos que el pueblo no ofrecía nada más una vaca. O sea, si nos ponemos a pensar sobre los kilos de carne que pesa, por ejemplo, una de las secciones que era mecida por el sacerdote, que era precisamente el pecho del toro, pues hermanos, eso no pesa 10 kilos. Pudieron haber sido muchos sacerdotes, pero si nos ponemos a recordar esto, nos vamos a dar cuenta que el sacerdocio vivía muy bien hablando del sustento. No tenían heredad, pero por eso Dios les permitía, ¿verdad?, recibir de las primicias, de las ofrendas, de los diezmos que llevaba el pueblo. Esto hay que entenderlo para poder
comprender por qué Coré estaba molesto. Ahora, veamos lo que dice el capítulo 17. Después de haber contextualizado todo esto, vamos a hacer un análisis primero contextual y después teológico. El análisis contextual de este capítulo, como ya les hablé del trasfondo del capítulo anterior, lo vamos a entender mucho mejor. Hemos de entender que el Señor, que Jehová da indicaciones para presentar las varas de los príncipes. En el hebreo, lo voy a repetir también más adelante, se hablaría de Met. Ahora, este vocablo tiene que ver con no solamente con varas, sino también con tribus o con familias, ¿sí? El propósito de la presentación de las varas, según los versículos 10 y 11, era frenar la queja del pueblo sobre la disputa del sacerdocio, como acabamos de exponerlo en el trasfondo del capítulo anterior. Si yo no entiendo la cohesión literaria de estos capítulos, muy difícilmente voy a poder anclar las ideas que Dios quiere que yo tenga para interpretar el texto. O sea, es interesante comprender que los golpes de Estado, que todo lo que tiene que ver con reformular un Estado, incluso aquí sería interesante hablar un poquito de las teorías de Marx, pues no sería el hecho de decir estoy interesado en que el pueblo viva bien, no, sino que aquellos que buscan posicionarse es para lucrar con el pueblo. Entonces, esto ya viene desde el libro de Génesis, donde, reitero, este varón que funda Babilonia, ¿verdad? Pues es el hombre identificado según algunos teólogos como quien inicia los estados opresores. Esto lo vamos a estar comprendiendo en virtud de entender que en ese momento, en el contexto histórico-cultural, cuando se escribe el capítulo 17, Dios le dice al pueblo, traigan las varas, una por jefe de las tribus, y la que reverdezca es aquella de aquella familia que seguirá en el sacerdocio. Ajá. Ahora, ¿cuál era el propósito? Bueno, defender lo legítimo del sacerdocio contemporáneo de dicha época, pero también se anulaba que el pueblo volviera a levantarse, a quejarse en contra del sacerdocio. Ojo, que Moisés no instituyó, que Aarón no instituyó, sino que Jehová mismo, ojo con esto, Jehová mismo pone a los sacerdotes para su servicio. El mismo principio se rige en el Nuevo Testamento. Cuando encontramos la teología ministerial, nos vamos a dar cuenta que, según Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos enseña que el Señor mismo es quien dota de ministerios y de dones a los hombres para que les sirvamos. O sea, el ordenamiento ministerial no tendría que ver como se hace en Estados Unidos solamente por tu nivel de estudios teológicos. Para nada. Esto tiene que ver con el llamamiento de Dios. Ojo con esto. También hace falta los estudios, lógicamente, pero debemos entender esta parte. Dios es quien pone a sus ministros a su disposición. No es que nosotros por querer vamos a llegar a... Aquí veo una manita levantada. Hola hermano, ¿cómo estás? Con mucho calor, hermana. Dios le bendiga. Oye, acá muriéndonos de frío. Oye, hermano, una consulta y perdón que le interrumpa, pero ¿y cómo nosotros podemos saber cuál es nuestro llamamiento? Bien interesante la pregunta. Ok. La Biblia nos enseña cuando se habla sobre la construcción del templo, dice literalmente que Jehová le dio talento a los trabajadores del metal para poder servir en la obra de Jehová. Había albañiles, había maestros en la metalurgia, había muchas personas. Pero la Biblia dice que Jehová dio el talento.
Si nosotros estudiamos, algún día les voy a dar ese estudio en los textos hebreos de primera y segunda de Macabeos, usted dirá, ¿por qué ese texto? Ahorita vamos para allá. Se habla en los textos hebreos sobre la ingeniería de la construcción de las columnas huecas. Y esto tiene un trasfondo en ingeniería tremendamente complejo. La respuesta entonces sería esta: ¿cómo sabemos a qué nos debemos de dedicar en el servicio a Dios? Pues en base a lo que Dios nos dio de aptitudes, de cualidades que podemos invertir en el servicio a Dios. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, lo que yo me refería es que no sé si el Señor nos da esa instrucción por medio de la oración o cómo uno saber a qué el Señor nos llama, como en la práctica. Ok. O, Bueno, es que Dios nos llama de diversas formas. O sea, puede ser que a través de la oración, puede ser que a través de alguien, pero creo que un punto que es como muy sólido tiene que ver con la escritura. Eh, no sé si les ha pasado, pero a veces estamos estudiando y en algún punto Dios nos dice en un momento de nuestra vida cristiana, a través de la Biblia, a través de ejemplos bíblicos, qué es lo que a Él le gustaría que nosotros hiciéramos. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca me quise dedicar ni al pastorado ni a la enseñanza. O sea, yo le huía a eso. Pero cuando el Señor me alcanza, empezamos a estudiar la Biblia de una manera pues demasiado fuerte. Y cuando yo me topo con las epístolas pastorales, yo sentí ese llamado de parte de Dios. Aparte, bueno, Dios nos dio ciertos dones referentes a la enseñanza, referente al manejo de las ciencias. Entonces, pues entendí que era parte del propósito de Dios para mi vida dedicarme a la enseñanza, dedicarme al trabajo pastoral. Entonces, Dios nos va dando el entendimiento por medio de la palabra, por medio de nuestra vida con Él. Pero reitero, nuestros talentos, nuestras cualidades, Dios nos las dio por algo. Recordemos, y eso lo vamos a ver en filosofía aplicada, el análisis ontológico del ser nos va a mostrar estas cualidades y saber cómo podemos ponerlas a disposición del servicio de Dios. Amén. Por ahí vemos otra manita levantada. Tengo una pregunta sobre Adelante. cómo saber cuáles dones uno tiene del Espíritu Santo. Bueno, referente a eso, la Biblia nos habla acerca de los dones del Señor. Hay cuestiones que son de tipo ministerial y otros que son de tipo espiritual. Entonces, sería interesante hacer un listado conforme a la Biblia, lógicamente, y lo encontramos igual en Primera de Corintios, donde nosotros observamos estos puntos que el apóstol Pablo nos enseña e identificarlos, porque eso sí es bien interesante. O sea, nosotros no podemos decir, no sé, tengo X don, pues cuando no está en la Biblia, ¿no? O sea, hay que también ser apegados a la escritura. Esto es un punto en el cual ha fallado el neopentecostalismo y muchas ramas del pentecostalismo. O sea, precisamente en Perú hay un pastor, o entre comillas pastor, que es muy atacado porque sus servicios, pues tienen una manera de trabajar que no son para nada ortodoxos. Entonces, pues una persona que no es creyente, lo primero que va a decir, pues están locos, o sea, y debemos de tener cuidado con eso. Él dice que tiene un don de parte de Dios, pero cuando tú te pones a estudiar el listado de los dones,
tanto espirituales como ministeriales, según Primera de Corintios, pues nunca encuentras lo que hace este varón. Entonces descartas que sea algo que venga de Dios, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en mente. O sea, cuando hablamos de este capítulo, no recuerdo si es la palabra adecuada, hablar de sedición, pero vemos esta rebeldía porque el pueblo dice, no, ¿cómo puede ser que Moisés y Aarón están en el sacerdocio? Ajá. Ahora, ¿por qué estoy incluyendo a Moisés? Porque Moisés tenía un labor de tipo profético. La profecía tenía que ver con hablar sobre lo que Dios quería de indicaciones para el pueblo, y esto tiene que ver con la pedagogía, o sea, con este proceso de enseñanza. Todo pastor debe de saber enseñar. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice, existen pastores y conjunción, por eso hay que aprender gramática, pastores y conjunción, maestros. O sea, tú no puedes ser pastor si no tienes el don de la enseñanza. Entonces, vea qué interesante, la labor en ese tiempo de Moisés era de la educación, y más adelante veremos a grandes pedagogos como fue Esdras, como fue el apóstol Pablo, como llegó a ser lógicamente por excelencia nuestro Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, las técnicas psicopedagógicas de Jesucristo, analizadas por el doctor Augusto Curi en el libro La inteligencia emocional de Cristo, el maestro de maestros, hablará a profundidad de todo este punto, ¿no? Pero para no desperdigarnos del tema, quisiera regresar a esta base teórica. El punto fundamental de entender este capítulo 16 en virtud del 17 es entender que el pueblo no estaba de acuerdo con el ordenamiento sacerdotal que Dios mismo había impuesto. Entonces, para responder a estas dos preguntas y avanzar, ¿cómo saber a lo que Dios me llama a hacer? Es sencillo. Estudie la Biblia a profundidad, dése cuenta en Primera de Corintios los ordenamientos ministeriales y espirituales, y dése cuenta usted mismo, pues, cuáles posee. No podemos dejar al aire esto porque esto es muy delicado. Si yo lo dejo al aire, si lo dejo a mi imaginación decidir, entonces vamos a caer en un grave error. Y bueno, les decía que también hay un contexto o un análisis simbólico cristológico. La vara de Aarón no solamente habla sobre el concepto de la resurrección, como más adelante en Éxodo, no se lo pueden perder. Estamos reestudiando Éxodo, no se lo pierdan. Analizamos muy a profundidad esto. Ahora, Números 17, de los versículos 8 al 10, vamos a estarle dando lectura, o si alguien gusta apoyarme con la lectura, acuérdense que todos tratamos de participar acá. Números 17, versículos 8 al 10, vea lo que dice la palabra. Adelante, mami. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Amén. A ver, está profundo nada más el puro versículo 8. Habla de flores, de renuevos y de almendras. En la simbología esto tiene un trasfondo realmente profundo. El solo hecho de hablar de las flores, ¿verdad? Tiene que ver con la belleza. Una interpretación alegórica del libro del Cantar de los Cantares hablaría del amado como el Señor Jesucristo.
Por otro lado, los renuevos tiene que ver con el zoé, un término griego que habla de la vitalidad o de la vida desde lo biológico. Las almendras, encontradas también en algunos de las hechuras de los muebles del lugar santo, del lugar santísimo, hablarían también del fruto incluso en la época antigua, y regresamos al libro de Cantares. Hace tiempo hicimos un exégesis sobre esto en Teología del Matrimonio y decíamos que propiamente tiene que ver con la medicina, con la vitalidad que se recibía a través de lo rudimentario de la medicina de la época. Entonces, vamos a estar viendo que la vara, en verdad, de Aarón, pues era igual a las demás, o sea, todas las demás tribus llegaron, ofrecieron una vara. Ajá. Y vamos a recordar que en el Nuevo Testamento, pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre igual que todos nosotros. O sea, aquí empezamos a hacer estos paralelismos. No sé quién me quiere apoyar con Filipenses 2:7. Filipenses 2:7 nos habla acerca de esta similitud. ¿Quién quiere participar? Puede levantar su manita para darle lectura al versículo. Yo aquí lo tengo, vea lo que dice la palabra. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, una de las enseñanzas que el apóstol Pablo nos deja es esta: no niega la naturaleza dicotómica de Cristo, o sea, no niega que el Señor es 100% Dios y 100% hombre, pero lógicamente no podemos descartar que haya sido hombre. Si no, nos estaríamos pegando a ciertas doctrinas, si no mal recuerdo, arrianistas. Entonces, ojo con esto. Por el otro lado, si estudiamos desde los textos hebreos, esta palabra que se traduce como vara es maté, literalmente tribu o rama. O sea, simbólicamente el pueblo de Dios fue acercado a la comunión con Dios. Pues recordemos que estas varas fueron presentadas delante del santuario del Señor. Ahora, Hebreos nos enseña muy, muy, muy a detalle que sí, sí, hermana. En el libro de Hebreos nos enseña que Cristo nos acerca a la presencia del Padre por medio de su sacrificio. Vamos a dar lectura. Ya nos decía aquí nuestra hermana que quiere dar lectura a Hebreos 7, perdón, Hebreos 10, 19 al 22. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Gracias. Les leo entonces Hebreos 10 del 19 al 22, se lee en la versión Reina Valera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien, hasta ahí. Amén. Amén, amén. Qué interesante es esto. Vea que el autor de Hebreos nos da un panorama muy amplio sobre la expiación, sobre la redención, sobre la simbología del culto mosaico, y después lo aterriza con el Señor Jesucristo. O sea, eso es lo precioso.
Desde el inicio habla del Señor Jesucristo, habla del concepto de la eternidad del Señor, para posteriormente llegar a enseñarnos que incluso desde la concepción del mundo, como enseña también el apóstol Pablo, había sido planificado que el Señor fuera la ofrenda perfecta, el osmen euoia, según los textos griegos, el perfume agradable, ¿verdad? Ese sacrificio que nos iba a permitir acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora vamos a estar estudiando también que la vara estaba pues lógicamente sin vida y después floreció y dio fruto. De igual manera, cuando el Señor Jesucristo muere, pues Él resucita, ¿verdad? Él surge victorioso para poder darnos vida eterna. Vea lo que dice, por favor, Hebreos 7. Vamos a Hebreos 7. Muchas gracias a nuestra hermana que nos apoyó con la lectura. Hebreos 7 de los versículos 15 al 16. Vea lo que dice la palabra. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, aquí el autor de la carta a los Hebreos nos explica que Melquisedec tenía cierta semejanza con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Se pone el énfasis en que, lo dice el último versículo que acabamos de leer, en una vida indestructible. Ojo con esto, nos habla de la perfección del sacerdocio del Señor Jesucristo. El capítulo 18, mis queridos hermanos, son indicaciones generales para los hijos de Aarón. Y bueno, directamente también Jehová le da indicaciones a Aarón sobre las primicias, su recibimiento y el recibimiento de los primogénitos animales. Y ojo con esto, a ver, a mí me llamaba mucho la atención este último punto de los versículos 25 al 32. Según la Biblia, los sacerdotes debían de diezmar del diezmo que recibían. Vuelvo a lo mismo, anclemos con la enseñanza de Jesús, donde dice que se tenía que, cuando se habló con los fariseos, él dijo que no se tenía que dejar de diezmar, pero tampoco descuidar la justicia y la misericordia. Y por el otro lado, Pedro nos dice, vuelvo a repetirlo, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Esta instrucción va para los servidores de Dios. Del diezmo que usted reciba debe de diezmar. O sea, es parte de lo que no se está haciendo en el cuerpo pastoral, que debemos de empezar a ser ministros del Señor que están en esta llamada. Usted, si recibe diezmo, tiene que diezmar de ese diezmo. Aquí está la cita, ánclelo con lo que dice el Nuevo Testamento para poder interpretar. Ahora, la purificación de los inmundos, capítulo 19. Nos da indicaciones sobre la vaca que debía de ser quemada para expiación. Esto se aplicaba, o la purificación debía de ser aplicada para aquellos quienes tocaban pues cadáveres. Da algunos ejemplos de la inmundicia de los versículos 14 al 16. Habla de este proceso de purificación que nos recordará el Salmo 51. ¿Por qué? Porque David habla del hisopo, habla de el rociamiento de la sangre con hisopo. Aquí también se ocupaba el hisopo, se rociaba agua, se rociaba sangre para simbolizar la purificación ritual. Pero hay un punto en el versículo 20, capítulo 19, que quiero que veamos, porque nos va a estar recordando a las enseñanzas del apóstol Pedro. Vea lo que dice Números 19:20.
Dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él agua de la purificación, es inmundo. Esto nos recordará a una, vamos a llamarle llamada de atención que el apóstol Pedro nos hace. Dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto lo toma precisamente del libro de Levíticos. Entonces, estos libros nos han hecho mucho énfasis en una palabra llamada santidad. Cuando yo estaba estudiando esto, mis hermanos, me venía mucho a la mente el tratar de remembrar que en los 3 libros que ya estudiamos, principalmente Éxodo y Levítico, nos van a estar hablando sobre santidad, consagración, apartarnos del pecado. Aquí recuerde la festividad del Hag Hamatzah. Aquí recuerde, por favor, que en los panes sin levadura se tenía que sacar la levadura, símbolo del pecado. Jesús habla en el Nuevo Testamento sobre la levadura ¿de qué? De los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder sacar aquello que nos está haciendo daño, aquello que nos corrompe. La idea central de estos libros es eso, decirle al pueblo de Dios, aprendan a vivir en santidad, aprendan a vivir en consagración a Dios. Esto, las leyes éticas no fueron desechadas en el Nuevo Testamento. O sea, no quiere decir que por la gracia, recuerde lo que dice el apóstol Pablo, y hace una pregunta, ¿verdad? Que es de tipo inferencial. Dice, entonces, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, dice el apóstol. Esto lo dice en Romanos. Hay que comprender que cuando el Señor nos está invitando por medio de la doctrina apostólica, de la doctrina del Señor Jesucristo, del Antiguo Testamento, en los libros históricos y demás, a reflexionar sobre este punto, es porque se nos olvida que debemos de vivir de una manera pegada a Dios. O sea, Juan lo dice, y esto es lo que quiero que reflexionemos. No estamos hablando desde el moralismo, estamos hablando desde lo que Juan enseñaba. Juan decía, ¿verdad? Que se debe de tener, o sea, estoy haciendo un abstracto, lógicamente, pero se debe de amar al Señor para cumplir su ley. Jesús mismo dijo que el amor de muchos se enfriaría y que esto sería el punto caudal para que el pecado creciera. Entonces nos ponemos a preguntarnos este punto. ¿Por qué pasamos por alto este solo versículo, hermanos? Es como el eje de articulación de todo el libro. O sea, no podemos pasar de lado que ya se estudió sobre que el pueblo cuando llegaba al lugar donde se practicaba la religión judía, que era el santuario que Moisés levantó, lo primero que veía era el altar del holocausto. Tenía que haber derramamiento, tenía que haber expiación, porque todos, Romanos 3:23, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y todos tenemos necesidad de expiación, de purificación, de santificación, de regeneración, de adopción. Si no entiendo esto, entonces no voy a poder comprender la teología del Nuevo Testamento. O sea, vea qué importantísimo es tener a pie puntillas claro lo que nosotros estamos hablando ahorita, solo con este punto del versículo 20. Ahora, esto está anclado con la roca. Ajá, el capítulo 20 nos habla, vuelvo a hacer un análisis contextual de la muerte de María. Ajá.
¿Por qué habrá muerto María antes que Aarón? Recordemos que capítulos antes, ella fue la que inició esta rebelión en contra de Moisés. Ahora, ¿por qué no lo tomamos como primer punto al pueblo? Porque el pueblo todavía antes ya se había quejado. Bueno, porque dentro de las esferas de gobierno del pueblo de Israel estaba ella, estaba Aarón y estaba Moisés. Y cuando uno de los líderes de un país trata de hacer un golpe de estado, es mucho más grave que lo haga un ciudadano cualquiera. Por lo tanto, el Señor ocasiona su lepra, es expulsada unos días del pueblo y después regresa. Entonces, es interesante analizar que primero muere María, posteriormente va a morir Aarón. El pueblo en este capítulo se queja por falta de agua. Entonces, Moisés y Aarón acuden al Señor y el Señor les da indicaciones sobre que tenían que hablarle a la peña para que saliera agua. Ahora quiero que veamos cuál fue el pecado de Moisés. ¿Qué fue lo que cometió Moisés? Vea qué interesantísimo está todo esto. Vea lo que dice ahí la diapositiva y vamos a tenerlo aquí en conjunto. Versículo 9 al 13 del capítulo 20. Vea lo que dice la palabra. Dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, hasta ahí no había pecado. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Vea qué nivel de soberbia la de Moisés. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? O sea, espérate tantito. Moisés pensando que él podría hacer algo de esto. Moisés pensando que tiene el poder de Dios para hacer que de una peña brote agua. ¿No dice el libro de los Salmos que incluso ríos salieron de? O sea, bien pareciera que a veces no entendemos que gran parte de nuestra soberbia es pensar que podemos hacer, por pequeño que sea para nuestra mente, lo que Dios nos está diciendo que solo Él puede hacer. Y esto es una advertencia para los servidores de Dios y para el pueblo general. Volvamos a leerlo. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Te quisiste quedar con el crédito de mi obra y por eso no vas a entrar. ¿Sí se dan cuenta que muchas veces como servidores de Dios caemos en este grave error? Pasamos a predicar, las personas tienen esta sensación del mensaje que ha llegado a sus corazones, ves quebranto en la congregación y llega el pensamiento más inmundo a nuestra mente. Es que fue porque me preparé mucho. Y entonces Dios dice, no es por ahí. En el momento que en tu ejercicio ministerial, que en tu vida espiritual y demás pienses que por tu mano estás logrando algo cuando viene de parte de Dios, entonces viene ese juicio sobre nuestra vida. O sea, el Señor es muy claro, Él es celoso, Él no tolera que su gloria se la lleven los ídolos y mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros, que nos quede claro que Dios ha sido tan claro en muchas partes de la historia de la iglesia, en muchas partes de la historia de su pueblo, donde Él es claro cuando nos dice que no tolera que nadie se lleve su gloria, no lo tolera. Este es un punto clarísimo donde Dios nos muestra sus celos.
donde Dios es claro sobre su postura como Dios, donde Él no va a permitir jamás que la gloria suya sea puesta en otra persona o en otra cosa. Entonces veamos qué interesante es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿No? Sí, y está fuerte. O sea, Dios no, en esto no tiene reparos de castigar a Moisés. Ahora, ahora vamos a ver esto más adelante. Usted me dice, hermano, usted está exagerando. Ajá, vea que muere Aarón en el monte de Hor. Dios le dijo desde un inicio a Moisés, sube a Aarón y sube a su hijo, va a haber un cambio de vestiduras sacerdotales, pero Aarón va a morir ahí. ¿No estaba empezando el juicio ahora por las cabezas del pueblo? Ya había muerto María. Ahora va a morir Aarón y no tarda en morir Moisés. Porque recordemos, Deuteronomio es un condensado de todo lo que ya había pasado en Éxodo, en Levíticos y en Números. Probablemente solamente las primeras secciones fueron escritas por Moisés, pero lo demás ya no. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Y por último, este análisis simbólico de la cristología del agua de la roca, aquí hay que hacer una diferenciación. Esto fue un dato muy curioso que encontré. Vean que no es lo mismo hablar de la peña de Oreb que la peña de Cades. De hecho, cuando estudiamos el hebreo, roca viene de Selah y significa roca elevada, donde estaremos encontrando desde la simbología, desde la cristología, que se habla de la resurrección y de la exaltación del Señor Jesucristo. Para finalizar, quiero darle lectura a Hechos 5 de los versículos 30 al 32. Hechos 5. De los versículos 30 al 32. Vea lo que dice la palabra. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vea qué interesante es esto. Dios nos invita a reflexionar acerca de estos puntos. ¿Cómo estamos reaccionando con las autoridades que tenemos espiritualmente hablando? ¿Cómo estamos reaccionando con la obediencia a Dios y con tener cuidado de que en nuestro ministerio no pensemos que todo está saliendo bien por nosotros? O sea, Dios está poniéndonos ahí un foco rojo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no?